¿Cómo es posible que un niño, coronado como un dios viviente y destinado a encarnar la promesa de una era dorada, se convirtiera en el arquitecto silencioso de la ruina de su propia civilización? ¿Qué veneno puede ser tan potente como para disolver los cimientos de un imperio desde dentro, no con ejércitos ni desastres naturales, sino con el peso insoportable del reinado de un solo hombre? La historia del antiguo Egipto está marcada por un silencio aterrador, un vacío en los registros que habla más alto que cualquier monumento. Es el eco de un colapso súbito, una implosión que borró décadas de historia, y dejó tras de sí una pregunta que resuena a través de los milenios. ¿Cómo un hombre devoró a su propio imperio, dejando solo un fantasma en la memoria del tiempo? Esta no es la historia de una guerra o una hambruna, sino la crónica de una putrefacción moral que comenzó en el corazón de un niño rey. En el centro de este enigma se encuentra una figura, Neferkara Pepi II. Su nombre resuena con la grandeza de una dinastía en la cúspide de su poder, pero su legado es una cicatriz profunda en el cuerpo de la historia egipcia. Ascendió al trono con tan solo 6 años, un pequeño dios envuelto en lino fino, con el peso de la doble corona sobre su cabeza infantil. La corte de Menfis se postró ante él, no como se postrarían ante un niño, sino ante la encarnación de Horus en la tierra, un ser intocable cuya voluntad era un mandato divino. Cada gesto, cada balbuceo, era interpretado por sacerdotes y escribas como un presagio, una orden sagrada. Desde su primer aliento como faraón, el mundo se configuró a su alrededor no como un lugar para aprender, sino como un lienzo en blanco para sus deseos. La imagen pública era la de una divinidad perfecta, un niño faraón, que aseguraba la continuidad del cosmos y la prosperidad de las dos tierras. Los relieves lo mostraban con la fuerza de un toro y la sabiduría de Tot, una figura idealizada que proyectaba estabilidad y poder eterno. Egipto, en apariencia, era un coloso. Las pirámides de sus antecesores arañaban el cielo, testimonio de una ingeniería y una organización social sin parangón. Las crecidas del Nilo eran predecibles y generosas, y las arcas del Estado rebosaban con el oro de Nubia y los tributos de tierras lejanas. Sin embargo, bajo esta superficie dorada, las grietas comenzaban a formarse, invisibles para la mayoría pero palpables para quienes sabían dónde mirar. La estructura del poder, centralizada con mano de hierro por generaciones, dependía enteramente de la fortaleza y la sabiduría del faraón. Pero ¿qué sabiduría puede desarrollar un niño al que nunca se le niega nada? Pepi II fue criado en el seno de lo que solo puede describirse como una pedagogía de la impunidad. Su infancia no fue una preparación para el gobierno, sino un ejercicio continuo de poder absoluto sin consecuencias. Si deseaba un juguete, se le entregaba. Si sentía un capricho, se convertía en decreto. Si un sirviente le desagradaba, desaparecía sin dejar rastro, su ausencia justificada como una ofrenda necesaria para apaciguar el humor divino del joven rey. El concepto de límite, de negación de responsabilidad, le era completamente ajeno. Su mente infantil aprendió una única y terrible lección. Su voluntad no era simplemente ley, era la misma tela de la que estaba hecha la realidad, un mandato cósmico que no admitía discusión. Este entorno tóxico forjó un déspota no por malicia innata, sino por una ignorancia programada de la existencia del otro. Los cortesanos, los visires y hasta su propia madre, temerosos de contrariar a la divinidad que tenían ante ellos, se convirtieron en cómplices de su deformación psicológica. El temor reverencial que inspiraba su título, impedía cualquier tipo de guía o corrección. Cada rabieta era aplacada con regalos extravagantes, cada acto de crueldad infantil era reinterpretado por los sacerdotes, como una manifestación de su poder sagrado, una liturgia divina que los mortales no debían cuestionar. Se le enseñó que el mundo entero era una extensión de su propio ser, una herramienta para su gratificación, y que el pueblo de Egipto no eran sus súbditos a proteger, sino meros instrumentos para la realización de sus fantasías. La tragedia central que se gestaba en los pasillos de palacio no era por tanto una enfermedad física que carcomía el cuerpo del faraón. No había pústulas, ni fiebres, ni una decadencia visible en su carne. La verdadera patología era mucho más profunda y peligrosa, una putrefacción moral que, originada en la mente de un solo hombre, estaba destinada a corromper la médula espinal de una civilización entera. Esta enfermedad no se manifestaba en el cuerpo del rey, sino en el cuerpo político de Egipto. Era una megalomanía divina,
una condición psicológica alimentada por décadas de impunidad absoluta, un cáncer que crecía en el alma de un hombre que se creía más que humano y que, por ello, se había vuelto monstruosamente inhumano. El gancho narrativo que nos atrapa, la pregunta que nos obliga a mirar hacia este oscuro rincón de la historia, es precisamente el misterio de este colapso. ¿Cómo una de las civilizaciones más estables y longevas del mundo antiguo pudo desmoronarse de forma tan catastrófica y repentina? Los registros posteriores apenas mencionan su larguísimo reinado, un silencio deliberado que sugiere un trauma colectivo, una vergüenza tan profunda que la única solución fue intentar borrarla. No fue una invasión extranjera la que derribó el reino antiguo, ni un cambio climático devastador. Fue una implosión, un colapso estructural causado por el reinado más largo de la historia humana, un reinado que duró tanto que vació a Egipto de su futuro. La enfermedad de Pepi II, esa megalomanía insaciable, no se quedaba en el ámbito de lo personal. Se manifestaba en caprichos que se convertían en desastres nacionales. Su mente, privada de cualquier desafío real o límite externo, comenzó a buscar estímulos cada vez más intensos, una sed de sensaciones que la vida cotidiana de un faraón ya no podía saciar. El poder absoluto no le trajo satisfacción, sino un aburrimiento cósmico, y de ese aburrimiento, nacerían las obsesiones que sangrarían al reino hasta dejarlo seco. No necesitaba conquistar nuevas tierras ni construir grandes monumentos para demostrar su poder era tan absoluto que podía permitirse el lujo de dirigir toda la maquinaria del Estado hacia la satisfacción de sus deseos más triviales y parasitarios. En su juventud, mientras los nomarcas, los gobernadores de las provincias observaban desde la distancia, el monstruo comenzó a tomar forma. Aprendieron a leer los vientos que soplaban desde Menfis. Vieron a un niño rey cuyas órdenes, por absurdas o crueles que fueran, eran ejecutadas sin vacilación. Y en silencio, comenzaron a acumular poder para sí mismos. Entendieron que la lealtad a un faraón tan desconectado de la realidad era una estrategia perdedora. La verdadera supervivencia residía en fortalecer sus propios dominios, en desviar impuestos, en entrenar sus propias milicias. Todo ello, mientras mantenían una fachada de devoción y obediencia al Dios viviente que jugaba en su palacio. El poder central se erosionaba con cada capricho del faraón. Los escribas, guardianes de la memoria, se encontraron en una posición imposible. Su deber era registrar la historia para la eternidad, pero ¿cómo registrar la locura de un dios? Optaron por la complicidad. Las crueldades del joven Pepi II no se documentaban como tales, sino que se transformaban en actos de una liturgia divina incomprensible para los mortales. Un decreto que provocaba la hambruna en una región se inscribía como un ritual de purificación. La desaparición de un cortesano se convertía en una ascensión a los cielos para servir al faraón en la otra vida. La historia se reescribía en tiempo real para ajustarse a la patología del rey, creando una realidad oficial que era una farsa grotesca, una mentira monumental tallada en piedra. Así la maquinaria del Estado, una de las burocracias más eficientes del mundo antiguo, no tardó en ponerse al servicio exclusivo de las obsesiones del faraón. El gobierno de Egipto dejó de ser un instrumento para asegurar la Ma'at, el orden cósmico y la justicia, para convertirse en un laboratorio de los deseos de Pepi II. Los recursos que deberían haberse destinado a mantener infraestructuras, a llenar los graneros para las épocas de sequía, o a defender las fronteras, fueron desviados para satisfacer fantasías cada vez más extrañas y costosas. El palacio de Menfis se transformó en un mundo aislado, una burbuja de opulencia y depravación, que flotaba sobre un reino que comenzaba a desangrarse lentamente, gota a gota. La dicotomía entre la imagen y la realidad se hizo cada vez más extrema. Mientras los relieves seguían mostrando a un Pepi II victorioso, masacrando enemigos imaginarios, y recibiendo la bendición de los dioses, la realidad en las aldeas a lo largo del Nilo era muy diferente. Los impuestos se volvieron asfixiantes, no para financiar obras públicas, sino para sostener un lujo demencial en la corte. Los campos, antes fértiles, empezaron a sufrir por la falta de mantenimiento de los canales de riego, ya que los trabajadores eran requisados para proyectos personales del faraón. Un murmullo de descontento comenzó a recorrer el país, un murmullo que aún no se atrevía a convertirse en grito, pero que crecía con cada nueva excentricidad del rey. Una de sus primeras y más reveladoras obsesiones fue la miel. Lo que para otros era un simple lujo, para Pepi II se convirtió en una necesidad existencial,
un símbolo de su poder parasitario sobre el reino. No se contentaba con la producción normal, exigía cantidades industriales, una inundación dorada y dulce que fluyera constantemente en su palacio. Esta fijación, aparentemente trivial, tuvo consecuencias devastadoras. Tierras agrícolas fértiles fueron convertidas a la fuerza en campos de flores para las abejas. Granjeros que debían producir grano para alimentar al pueblo fueron obligados a convertirse en apicultores. La producción de miel se convirtió en una tiranía económica que desvió recursos vitales y agotó las arcas del Estado. Mientras la corte vivía en una opulencia pegajosa, literalmente bañada en la miel que se había convertido en el centro de la economía palaciega, las primeras hambrunas comenzaron a golpear las provincias más lejanas. Los graneros reales, que durante generaciones habían sido el seguro de vida del pueblo egipcio contra las malas cosechas, permanecían vacíos. El grano había sido vendido o intercambiado para obtener más miel, más incienso, más lujos exóticos para un faraón, que no podía concebir el sufrimiento de aquellos a quienes no veía. La desconexión entre el gobernante y los gobernados era total, un abismo infranqueable que separaba el laboratorio de sus deseos de la cruda realidad de la supervivencia. Esta decadencia no era solo económica, sino también moral y demográfica. La obsesión por la miel fue solo el preludio de horrores mucho mayores. A medida que Pepi II envejecía, su sed de intensidad y control se volvía más oscura. El aburrimiento crónico de un hombre que lo había tenido todo desde la cuna, lo llevó a buscar experiencias que trascendieran lo humano, rituales que reafirmaran su condición divina de la manera más tangible y terrible posible. Fue entonces, cuando la maquinaria estatal se reorientó hacia un propósito aún más siniestro, uno que dejaría cicatrices imborrables en el tejido social de Egipto, y que explica el pavoroso silencio de los registros históricos. Comenzó la institucionalización del horror. Para servir en sus ritos extraordinarios, cuya naturaleza exacta se perdió en la censura posterior, Pepi II ordenó la extracción sistemática de jóvenes de las aldeas de todo el reino. No eran reclutas para el ejército ni trabajadores para las canteras. Eran una cosecha humana, seleccionada por su juventud y vitalidad, arrancada de sus familias para satisfacer los caprichos de un dios anciano. Caravanas de soldados recorrían el país, no para protegerlo, sino para saquear su bien más preciado, su futuro. Las aldeas se vaciaban de su juventud, dejando atrás solo a los niños y a los ancianos, una población rota e incompleta. El impacto de esta política fue un colapso demográfico deliberado. Regiones enteras, antes bulliciosas y prósperas, se convirtieron en páramos silenciosos habitados por fantasmas. Las genealogías se truncaron abruptamente. Familias enteras desaparecieron en el lapso de una generación, no por una plaga, sino por un decreto real. El miedo se convirtió en la política oficial del reino. Los padres escondían a sus hijos, las comunidades se dispersaban, huyendo de los recaudadores de carne humana del faraón. El tejido social, que había mantenido unido a Egipto durante siglos, se desintegró bajo la presión de un terrorismo de Estado diseñado para alimentar el ego de un único hombre. El palacio de Menfis se convirtió en un agujero negro que devoraba la vida del país. Dentro de sus muros, Pepi II vivía aislado en su mundo de fantasía, rodeado de los jóvenes que habían sido secuestrados para sus propósitos, ajeno a la desolación que sus órdenes causaban. Probablemente se veía a sí mismo no como un tirano, sino como un dios que simplemente tomaba lo que era suyo por derecho divino. La desconexión con la realidad era tan profunda que el sufrimiento de millones de personas era un concepto abstracto y irrelevante, un ruido de fondo lejano que no podía penetrar los muros de su santuario personal. El reino se estaba vaciando para satisfacer el presente eterno de su faraón. La pregunta que surge es inevitable y escalofriante: ¿en qué consistían exactamente estos ritos extraordinarios? Los fragmentos de papiro que sobrevivieron a la purga posterior solo contienen susurros, alusiones veladas a ceremonias que desafiaban la Maat y pervertían la religión. Se habla de noches que duraban semanas dentro del palacio, de música que no cesaba, y de un secretismo absoluto que envolvía ciertas alas de la residencia real. La naturaleza de estos rituales es el corazón oscuro del legado de Pepi II, un secreto tan terrible que sus sucesores consideraron necesario erradicarlo por completo de la historia, dejando que nuestra imaginación llene los vacíos con las peores pesadillas posibles. Mientras Pepi II se perdía en sus laberintos personales, el poder real se descomponía y se transfería a otros.
Los nomarcas, que habían pasado décadas observando y esperando, vieron su oportunidad. Enriquecidos por la ceguera del faraón y la corrupción sistémica que él mismo había fomentado, comenzaron a gobernar sus territorios como si fueran reinos independientes. Dejaron de enviar la totalidad de los impuestos a Menfis, usándolos para construir sus propias cortes, fortalecer sus ejércitos personales y asegurar la lealtad de sus poblaciones locales. Egipto se estaba fragmentando en secreto, preparándose para la guerra civil que inevitablemente seguiría a la muerte del viejo rey. La corte real se convirtió en una farsa, un teatro del absurdo, donde todos pretendían que el imperio seguía intacto. Los cortesanos adulaban a un faraón cada vez más ausente y senil, participando en sus rituales decadentes mientras, en secreto, hacían pactos con los nomarcas más poderosos. La lealtad se había convertido en una mercancía, y el futuro de Egipto se estaba negociando en los pasillos sombríos del palacio, a espaldas de un rey que ya solo reinaba sobre sus propias fantasías. El esplendor de la corte era una máscara mortuoria que ocultaba la podredumbre que había consumido el cuerpo del Estado. La civilización entera contenía la respiración, esperando el fin. La longevidad extrema de Pepi II, que podría haber sido vista como una bendición divina en otras circunstancias, se convirtió en la maldición final para Egipto. Su reinado de casi un siglo fue una agonía prolongada para el reino. Sobrevivió a sus propios hijos y nietos, dejando una crisis de sucesión sin precedentes. Sobrevivió a generaciones enteras de cortesanos, visires y sacerdotes, hasta el punto de que nadie en la corte recordaba un tiempo en que él no fuera el faraón. Se convirtió en un monumento viviente a una era pasada, reinando sobre un cascarón vacío, un imperio de fantasmas. Su persistencia en el trono impidió cualquier intento de reforma o recuperación. El niño divino que había sido coronado con tantas esperanzas, se había transformado en un anciano destructor, un agujero negro en el centro del poder que lo absorbía todo. Su mente forjada en la impunidad, nunca evolucionó. Siguió siendo, en esencia, el niño caprichoso de 6 años, pero ahora con el poder acumulado de 90 años de reinado absoluto. Su tragedia personal, la de un hombre que nunca conoció un límite, se convirtió en la tragedia de millones. No construyó grandes pirámides ni conquistó imperios, su único y monumental legado fue la destrucción de su propio mundo, una obra de demolición que duró casi un siglo. La historia de Pepi II es, en última instancia, una advertencia. Es un análisis psicológico, de cómo la ausencia total de límites puede corromper el alma humana hasta convertirla en un agente de destrucción masiva. Nos muestra que el monstruo, no siempre viene de fuera, con ejércitos y armas. A veces, la civilización es perfectamente capaz de fabricar su propio monstruo, de alimentarlo, de adorarlo, y de permitirle devorarla desde dentro. El colapso del reino antiguo no fue un misterio insondable ni un acto de los dioses. Fue la consecuencia lógica, brutal y terriblemente humana de haberle entregado un poder ilimitado a un niño, y haberle permitido reinar durante 94 años. El contraste entre la promesa de su ascenso y la realidad de su legado es abrumador. El Dios viviente, la esperanza de una era dorada, se convirtió en el enterrador de su propia cultura. La imagen de poder absoluto que proyectaban los relieves chocaba frontalmente con la realidad de la ruina que él mismo estaba sembrando. Fue el faraón que reinó sobre la desintegración, el rey cuyo mayor logro fue sobrevivir a todo y a todos, incluso a la propia vitalidad de su civilización. Su largo reinado no fue una era de estabilidad, sino una lenta y metódica asfixia que dejó a Egipto sin aire y sin futuro. Los detalles de esta decadencia sistémica, aunque borrados en gran medida, pueden reconstruirse a través de las cicatrices que dejaron. Las hambrunas causadas por la obsesión de la miel, la desolación de las aldeas vaciadas de sus jóvenes, la creciente independencia de los gobernadores provinciales. Todos son síntomas de la misma enfermedad, un poder central que había abdicado de su responsabilidad de gobernar en favor de la autoindulgencia. Egipto no cayó. Fue empujado al abismo por la misma mano que debía haberlo sostenido, la mano de su faraón. Este es el punto de partida de nuestra investigación, desvelar el proceso por el cual la mente de un hombre se convirtió en el veneno que disolvió un imperio. No buscaremos batallas ni cataclismos, sino las decisiones, las obsesiones y los caprichos que, acumulados durante décadas, provocaron el colapso. Es la historia de un cuerpo político en ruinas, carcomido por un cáncer que se originó en la cima.
Es el diagnóstico de una civilización que olvidó la regla más fundamental de todas, que ningún poder, ni siquiera el de un Dios viviente, puede sobrevivir sin límites. La soledad debió ser su compañera constante en sus últimos años. Un hombre que sobrevive a todos sus contemporáneos, que ve cómo el mundo que conoció se desvanece a su alrededor, se encuentra en una prisión única. Reinaba sobre los hijos, nietos y bisnietos de los hombres que habían servido a su padre, un extraño en su propia corte, un vestigio de un tiempo olvidado. Esta soledad, sin embargo, no parece haberle traído sabiduría ni arrepentimiento. Al contrario, probablemente lo empujó aún más hacia sus mundos interiores, hacia sus rituales privados, buscando una intensidad que la vida real ya no podía ofrecerle. El legado de Pepi II no es por tanto un monumento de piedra, sino un vacío histórico, una ausencia que grita. Es la prueba de que la destrucción más completa no es la que deja ruinas, sino la que no deja nada en absoluto. Sus sucesores inmediatos, enfrentados a un reino fragmentado y en caos, intentaron un acto desesperado de damnatio memoriae, de borrar su memoria de la historia. Pero no se puede borrar un reinado de 94 años, solo se puede ocultar, fragmentar y distorsionar, creando el misterio que ha perdurado hasta nuestros días. Y es en la naturaleza de ese misterio donde reside la verdadera tragedia, porque al intentar borrar al monstruo, también borraron la lección. Ocultaron la prueba de que ninguna civilización, por muy poderosa y eterna que parezca, es inmune a la tiranía que ella misma engendra. La historia de Pepi II no es solo la de un rey egipcio, es la de la fragilidad de cualquier sistema humano frente al poder absoluto sin control. Pero para entender la magnitud de su obra destructora, debemos volver a su juventud, al momento exacto en que sus deseos infantiles comenzaron a transformarse en políticas de Estado, al punto de inflexión en que el niño rey aprendió que su voluntad no solo era ley, sino el único motor de la realidad. La transición de la infancia a la adolescencia de Pepi II no fue un despertar a la responsabilidad, sino una profundización en el abismo de su propia divinidad. A medida que su cuerpo crecía, también lo hacía su apetito por el control, una necesidad que ya no se saciaba con juguetes o dulces, sino con la manipulación del propio tejido del reino. Los tutores y sacerdotes, que una vez interpretaron sus balbuceos, ahora se enfrentaban a un joven dios con una voluntad de hierro y una imaginación sin límites, un ser que no pedía, sino que decretaba la realidad. La corte de Menfis se convirtió en un eco de sus pensamientos, un universo en miniatura, donde cada deseo se materializaba instantáneamente, reforzando la lección más peligrosa de todas, que el mundo exterior a él no tenía una existencia independiente, sino que era una mera proyección de su conciencia, un sueño del que él era el único soñador. Esta pedagogía de la impunidad tuvo consecuencias directas y aterradoras. Un día, durante una lección de astronomía, el joven faraón se sintió frustrado por la lenta procesión de las estrellas. No comprendía por qué el cosmos no se plegaba a su impaciencia. En un arrebato de ira, declaró que el tutor era un incompetente por no poder acelerar el amanecer. A la mañana siguiente el sabio anciano, uno de los astrónomos más respetados de Egipto, había desaparecido. Los registros oficiales, redactados con una caligrafía impecable, afirmaban que había sido elevado a los cielos por Ra, para servir como su escriba celestial, una recompensa por su devoción. La corte entendió el verdadero mensaje: contradecir la percepción de la realidad del faraón, incluso con la verdad del universo, era un acto de blasfemia castigado con la aniquilación. El concepto de consecuencia se le había extirpado quirúrgicamente de la mente. Para él, las acciones no tenían repercusiones, solo resultados deseados o indeseados. Si el resultado era indeseado, la causa era eliminada. Esta lógica infantil, aplicada con el poder absoluto de un faraón, comenzó a remodelar el gobierno de Egipto. Los visires aprendieron a no presentar informes que pudieran desagradar al rey. Las malas noticias sobre las cosechas, las incursiones de tribus libias en el delta o las disputas fronterizas en el sur, eran filtradas, suavizadas o directamente omitidas. Pepi II vivía en una burbuja de perfección fabricada, una realidad curada por el miedo de sus subordinados, convencido de que su reinado era, en efecto, una era dorada, porque nadie se atrevía a decirle lo contrario. Mientras tanto, en las provincias lejanas, los nomarcas, los gobernadores hereditarios, observaban este proceso con una mezcla de temor y oportunidad.
Eran hombres pragmáticos, curtidos en la administración de sus territorios, que entendían el flujo y reflujo del Nilo y de la política. Veían las órdenes cada vez más erráticas que emanaban de Menfis, los recursos desviados para proyectos absurdos, la desconexión total del faraón con las necesidades del pueblo, y mientras públicamente enviaban sus tributos y sus declaraciones de lealtad inquebrantable, en privado comenzaron a fortalecer sus propias posiciones. Desviaban una parte de los impuestos, entrenaban a sus propias milicias locales, y se presentaban ante su gente no como meros administradores del faraón, sino como sus verdaderos protectores. El aburrimiento se convirtió en el principal motor de la política estatal. Un hombre que nunca ha enfrentado un desafío, que nunca ha tenido que luchar por nada, se encuentra prisionero de un tedio cósmico. La vida en el palacio, con sus rituales inmutables y su lujo predecible, se convirtió para Pepi II en una jaula dorada. Su mente, privada de estímulos externos genuinos, comenzó a volverse sobre sí misma, buscando sensaciones cada vez más intensas, experiencias que pudieran perforar el velo de su apatía divina. Fue en esta búsqueda desesperada de algo que lo hiciera sentir, que nació su primera gran obsesión, una fijación que parecería trivial si no fuera por la escala de sus consecuencias: la miel. No era un simple gusto por lo dulce, la miel se convirtió para él en una metáfora de su propio poder. Era un producto que requería la subyugación de miles de criaturas, la transformación de paisajes enteros y una enorme cantidad de trabajo humano, todo para producir una sustancia dorada, pura y efímera, cuyo único propósito era el placer. Exigió que la miel fluyera en su palacio como el agua del Nilo, no en jarras, sino en fuentes, no para comer sino para bañarse en ella, para ungir las paredes de sus aposentos, para crear un ambiente pegajoso y fragante que fuera un testimonio constante de su capacidad para doblegar la naturaleza a su capricho más insignificante. La maquinaria del Estado, con su eficiencia burocrática legendaria, se reorientó por completo para satisfacer esta demanda. Órdenes reales fueron enviadas a todos los nomos. Vastas extensiones de tierra que antes producían trigo y cebada, la base de la alimentación de Egipto, fueron expropiadas y convertidas a la fuerza en campos de flores para alimentar a las abejas. Se importaron especies de flores exóticas de Levante y Punt a un coste exorbitante. Granjeros que durante generaciones habían cultivado grano fueron obligados a convertirse en apicultores, una habilidad que no poseían, bajo la amenaza de un castigo severo. La economía de regiones enteras fue reestructurada en torno a la producción de miel. El palacio de Menfis se transformó en un santuario pegajoso. El aire estaba permanentemente impregnado de un aroma empalagoso a flores y azúcar. Los suelos de las cámaras reales tenían una capa dorada y adherente, y se dice que el propio faraón caminaba sobre esteras de papiro, para no ensuciar sus sandalias. Los cortesanos vivían en una opulencia sofocante, participando en banquetes donde cada plato, desde la carne asada hasta el pan, estaba bañado en miel. Era una demostración grotesca de poder, un mundo artificial de dulzura construido sobre una base de amargura y privación, que se extendía por todo el reino, pero que era invisible desde el epicentro del capricho. Mientras la corte se ahogaba en su abundancia dorada, los primeros informes de escasez comenzaron a llegar de las provincias. Eran susurros al principio, notas a pie de página en los informes de los visires que eran rápidamente descartadas. Pero la realidad era innegable. La conversión de tierras de cultivo había creado un déficit masivo en la producción de grano. Los graneros reales, que tradicionalmente se llenaban para proteger a la población durante las crecidas insuficientes del Nilo, estaban peligrosamente vacíos. El grano que quedaba se utilizaba en el comercio internacional para adquirir más lujos para la corte, más incienso, más maderas exóticas y por supuesto más variedades de abejas. La primera hambruna golpeó en el Alto Egipto. No fue producto de una sequía, o una plaga de langostas, sino una catástrofe enteramente fabricada por el hombre, o más bien, por un solo dios hombre. Las cartas desesperadas de los nomarcas, que antes eran filtradas, ahora llegaban en tal cantidad que no podían ser ignoradas. Describían escenas de desesperación. Gente comiendo las raíces de las plantas del desierto, niños con los vientres hinchados por la desnutrición, aldeas enteras abandonadas por habitantes que huían en busca de comida. La Maat, el orden cósmico de justicia y equilibrio que el faraón debía mantener, se estaba desmoronando. La respuesta de Pepi II a esta crisis revela la profundidad de su patología. No vio la hambruna como una consecuencia de sus acciones,
sino como una ofensa a su divinidad. ¿Cómo osaba el hambre manifestarse durante su reinado perfecto? Su solución no fue redistribuir los recursos ni revertir sus políticas. Fue castigar la realidad por no conformarse a su voluntad. Ordenó a los escribas que redactaran nuevos decretos, no para enviar grano, sino para intensificar la producción de miel, como si una mayor demostración de su poder pudiera mágicamente resolver el problema. La hambruna, en su mente, no era un problema logístico, sino una insubordinación del cosmos. Los escribas, atrapados entre la realidad y la locura del rey, se convirtieron en los arquitectos de una gran mentira. En los relieves y papiros oficiales, la hambruna no existía. En su lugar, se inscribían historias de una abundancia milagrosa. Se tallaron escenas del faraón ofreciendo jarras rebosantes de miel a los dioses, quienes a cambio bendecían a Egipto con una prosperidad sin precedentes. La política de la miel fue descrita no como un capricho destructivo, sino como un gran ritual religioso para asegurar el favor divino. La historia se reescribía en tiempo real, creando una realidad oficial, que era una alucinación compartida, una farsa monumental, para proteger la frágil psique de un déspota. Esta dicotomía entre la imagen pública y la realidad se convirtió en la característica definitoria de su reinado. En los templos, Pepi II era representado como un guerrero victorioso, un constructor de imperios, un garante de la abundancia. Pero en las aldeas a lo largo del Nilo, su nombre comenzaba a ser susurrado con miedo y resentimiento. La figura del faraón, que durante siglos había sido el ancla de la estabilidad, el padre protector de su pueblo, se estaba transformando en la de un depredador lejano, un dios caprichoso cuyas bendiciones eran venenosas, y cuyo poder solo traía ruina. El contrato social entre el gobernante y los gobernados se había roto. El lujo de la corte no disminuyó con la crisis, al contrario, se intensificó. Como si para negar la creciente miseria del reino, el palacio se volvió aún más extravagante. Se organizaban festivales que duraban semanas, donde se desperdiciaban recursos que podrían haber alimentado a provincias enteras. Pepi II se rodeó de una burbuja de adulación y exceso, un entorno donde cada evidencia del desastre exterior era cuidadosamente eliminada. Esta negación patológica no era solo una estrategia política, sino una necesidad psicológica. Admitir el fracaso habría significado admitir un límite a su poder, una imperfección en su divinidad, una idea que su mente, forjada en la impunidad, era incapaz de procesar. La obsesión por la miel, con el tiempo, comenzó a desvanecerse, no por un ataque de conciencia, sino porque, como cualquier estímulo, perdió su capacidad de excitarle. El aburrimiento, ese monstruo insaciable, regresó. La dulzura se había vuelto monótona. La mente del faraón, ahora en su madurez, comenzó a anhelar algo más oscuro, más intenso, una experiencia que trascendiera los meros sentidos. Buscaba una reafirmación de su poder, que no fuera sobre la naturaleza, sino sobre la esencia misma de la vida y la muerte. Y fue en esta nueva búsqueda que la decadencia de Egipto entró en su fase más siniestra y terminal. El faraón empezó a desarrollar una fascinación por la juventud, no en un sentido paternal o de asegurar el futuro del reino, sino en un sentido parasitario. Veía la vitalidad de los jóvenes no como una promesa, sino como una fuente de energía, una esencia que él como Dios tenía derecho a consumir. Esta nueva obsesión no se manifestaría en la construcción de monumentos o en la conquista de tierras, sino en la creación de rituales privados y secretos, ceremonias cuyo propósito exacto se ha perdido en el terrorífico silencio de la historia, pero cuyas consecuencias prácticas fueron devastadoras y muy bien documentadas en las cicatrices que dejaron. Comenzó la institucionalización del horror. Un nuevo decreto real fue promulgado, uno que no se refería a los impuestos ni a la agricultura, sino a la propia gente de Egipto. El decreto ordenaba una leva sistemática y continua de jóvenes de ambos sexos de todas las provincias. No eran reclutas para el ejército, ni trabajadores para las canteras. El texto oficial era vago, hablando de la necesidad de servidores especiales para los ritos del palacio, y de honrar a los dioses con la flor de la juventud de las dos tierras. Pero la realidad era la de una cosecha humana. Caravanas de soldados, que antes defendían las fronteras, ahora se adentraban en el corazón de su propio país, con un propósito aterrador. Iban de aldea en aldea con listas precisas, elaboradas por los censores locales. Se llevaban a los hijos e hijas de los granjeros, de los artesanos,
de los pescadores. Las crónicas susurradas hablan de escenas de una crueldad insoportable, padres que se arrodillaban suplicando, jóvenes arrancados de los brazos de sus madres, el silencio desolado que quedaba en las aldeas tras el paso de los recaudadores del faraón. El impacto demográfico de esta política fue catastrófico. No fue una sangría, fue una amputación deliberada del futuro de la nación. Regiones enteras del delta y del valle del Nilo comenzaron a despoblarse. Las aldeas se convirtieron en lugares habitados solo por niños pequeños y ancianos, con una generación entera ausente, tragada por el agujero negro que era el palacio de Menfis. Los campos se quedaron sin cultivar, no por falta de agua, sino por falta de brazos jóvenes para trabajarlos. El tejido social, basado en la familia y la comunidad, se desintegró bajo el peso de este terrorismo de Estado. El miedo se convirtió en la atmósfera reinante en todo Egipto. La gente dejó de registrar los nacimientos de sus hijos para ocultarlos del censo. Las familias huían al desierto o a los pantanos para escapar de las patrullas reales. La confianza en el vecino desapareció, ya que cualquiera podía ser un informante. La figura del faraón se había transformado por completo en la mente del pueblo. Ya no era el Horus viviente, el protector, sino el devorador, un dios oscuro que se alimentaba de sus propios hijos. La lealtad fue reemplazada por un terror paralizante. ¿Y para qué? ¿Cuál era el propósito de este sacrificio masivo? Los detalles de los ritos extraordinarios de Pepi II son el secreto más celosamente guardado y borrado de la historia egipcia. Los pocos fragmentos que aluden a ellos hablan de ceremonias que duraban noches enteras en alas selladas del palacio, de música extraña y cánticos que no se parecían a ningún himno religioso conocido. Se habla de la búsqueda del faraón de la inmortalidad, no en el más allá como era tradicional, sino aquí, en la tierra a través de la absorción de la esencia vital de los jóvenes. Estas prácticas pervertían la religión egipcia hasta hacerla irreconocible. La teología tradicional se basaba en el equilibrio, en la Ma'at, en un ciclo ordenado de vida, muerte y renacimiento. Los rituales de Pepi II parecían ser todo lo contrario, un intento desesperado y egoísta de romper ese ciclo, de crear un presente eterno para sí mismo a costa del futuro de todos los demás. Los sacerdotes del templo de Ra en Heliópolis y de Ptah en Menfis, los guardianes de la ortodoxia, fueron silenciados, o se convirtieron en cómplices, retorciendo la teología para justificar las abominaciones del rey como un misterio divino. El palacio se convirtió en una entidad completamente aislada del resto del mundo, una isla de fantasía macabra flotando sobre un mar de sufrimiento. Dentro de sus muros, Pepi II vivía rodeado de la juventud robada de su reino, probablemente sin ser consciente, o sin importarle, la desolación que había causado. En su mente megalómana, no estaba destruyendo su país, estaba cumpliendo su destino divino. Estaba tomando lo que, por derecho de nacimiento, le pertenecía. La vida misma de sus súbditos, que consideraba meros ingredientes para sus experimentos existenciales. Mientras el faraón se perdía en sus laberintos de depravación, el poder real se había evaporado del centro. Los nomarcas ya no eran vasallos que esperaban su oportunidad, eran príncipes de facto. Habían dejado de enviar la mayor parte de los tributos a Menfis, usándolos para construir sus propias capitales, para erigir templos a sus dioses locales, y lo más importante, para financiar ejércitos privados leales solo a ellos. Egipto se había fracturado en una docena de feudos semi-independientes, unidos solo por la ficción de que un viejo dios todavía reinaba en la capital. La corte real se convirtió en un teatro del absurdo. Los cortesanos, muchos de los cuales habían comprado sus puestos o mantenían alianzas secretas con los nomarcas, continuaban con la farsa. Adulaban al faraón, participaban en sus grotescos rituales, y pretendían gobernar un imperio que ya no existía. Las órdenes se enviaban desde Menfis, pero rara vez se obedecían más allá de los muros de la ciudad. El gobierno central era una cabeza sin cuerpo, un centro de mando que gritaba órdenes a extremidades que ya habían sido amputadas. Pepi II, en su vejez, probablemente reinaba sobre poco más que su propio palacio y las tierras circundantes. Su aislamiento era ahora total. Rodeado de rostros jóvenes y asustados que cambiaban constantemente, y de cortesanos que le mentían, había perdido todo contacto con la realidad de su reino. Quizás incluso creía en la propaganda que él mismo había ordenado crear. Quizás al mirar los relieves que lo mostraban como un conquistador invencible, realmente se veía a sí mismo de esa manera,
ignorando que el único territorio que había conquistado y devastado era el suyo propio. La enfermedad, esa putrefacción moral nacida de la impunidad, se había manifestado plenamente. No había corroído su cuerpo físico, que demostró ser increíblemente resistente, sino el cuerpo político de Egipto. La megalomanía divina no era solo un diagnóstico psicológico. Era una condición que había rediseñado la economía, la demografía y la estructura de poder del reino a su imagen y semejanza. Una imagen de parasitismo y desintegración. El niño que había recibido un reino en la cima de su gloria se había convertido en el anciano que presidía sus ruinas. La lucha del monarca no fue contra una enfermedad, sino contra el vacío de su propia existencia. Sus estrategias no fueron el maquillaje para ocultar pústulas, sino la creación de una realidad alternativa para ocultar la insignificancia de una vida sin límites. La miel, los jóvenes, los rituales secretos, todo eran intentos desesperados de sentir algo, de ejercer un poder que tuviera un impacto tangible en un mundo que se le había entregado sin resistencia. Y en esa lucha por llenar su vacío interior, vació a una de las civilizaciones más grandes de la historia. El proceso de decadencia estaba completo. El veneno, administrado en la cuna en forma de poder absoluto, había circulado por las venas del reino durante décadas, y ahora había llegado al corazón. Egipto no estaba al borde del colapso, ya se había colapsado desde dentro. Lo único que lo mantenía unido era la longevidad antinatural de un solo hombre, el miedo que su título todavía inspiraba, y la inercia de milenios de tradición. Pero era un cascarón hueco, esperando el último aliento del rey para desmoronarse en polvo. Y así, la imagen del niño divino coronado en Memphis, la promesa de una era dorada, se revela como el prólogo de una de las mayores tragedias de la historia. No es la historia de un rey malvado que disfrutaba de la crueldad, sino quizás algo mucho más aterrador, la historia de un hombre hueco, un niño perpetuo con el poder de un dios, que en su búsqueda de un propósito destruyó el mundo que debía proteger. Su enfermedad fue la condición humana despojada de todas sus limitaciones, una lección aterradora sobre la fragilidad de la civilización. La corte de Memphis en aquellos años debió ser un lugar de una tensión psicológica insoportable. Todos eran actores en una obra escrita por un loco, una obra en la que el más mínimo error de interpretación podía costarles la vida. La sonrisa debía mantenerse, la adulación debía ser constante, la participación en los rituales debía parecer devota, todo ello mientras sabían que el suelo bajo sus pies se estaba abriendo y que el mundo más allá de los muros del palacio se preparaba para la guerra. Era una danza macabra sobre el volcán, liderada por un rey que no oía la música. Los nomarcas, desde sus capitales provinciales como Tebas, Hieracómpolis o Asiut, observaban el acto final. Habían pasado de ser administradores a ser herederos impacientes. Su correspondencia entre ellos, llevada por mensajeros secretos que evitaban las rutas oficiales, ya no hablaba de cómo sobrevivir al reinado de Pepi II, sino de cómo repartirse el cadáver del reino, una vez que el viejo rey finalmente muriera. La guerra civil no era una posibilidad, era una certeza matemática, la única conclusión lógica al vacío de poder que el faraón había creado meticulosamente durante casi un siglo. La tragedia de Pepi II es que probablemente murió sin comprender nunca la magnitud de su propia obra destructora. Aislado en su santuario de fantasías, rodeado de las pruebas de su poder absoluto, es posible que se viera a sí mismo como el más grande de los faraones, aquel cuyo reinado había durado más que ningún otro, aquel cuya voluntad había remodelado el mundo. No habría visto las hambrunas, la despoblación, la fragmentación del poder, sino solo el reflejo de su propia divinidad en los ojos aterrorizados de quienes lo rodeaban. Esta desconexión total es quizás la manifestación más clara de su enfermedad. La incapacidad no solo de sentir empatía, sino de reconocer la existencia objetiva del otro, del sufrimiento del otro. El pueblo de Egipto se había convertido en un concepto abstracto para él, una fuente de recursos para sus proyectos, no una comunidad de seres humanos a los que debía proteger. Fue el solipsismo hecho política de Estado, una filosofía mortal que afirmaba que solo una mente importaba, y que todo lo demás era un instrumento para su gratificación. La lucha, por tanto, nunca fue para salvar a su reino, la única lucha que Pepi II conoció fue la que libró contra su propia apatía. Cada decreto extravagante, cada ritual oscuro, era una batalla en esa guerra interior. Egipto no fue la víctima colateral de esta guerra, fue el campo de batalla.
Sus ciudades, sus campos y su gente fueron las trincheras y las municiones en el conflicto privado de un hombre contra el aburrimiento de ser un dios. Y en esa guerra, el único vencedor fue el caos. El punto de inflexión no fue un solo evento, sino un proceso gradual de corrosión. Comenzó con la desaparición de un tutor, se manifestó en un río de miel que provocó una hambruna y culminó en la cosecha sistemática de la juventud del reino. Cada paso fue una erosión de la Ma'at, un alejamiento de la función sagrada del faraón. Cada acto de impunidad reforzaba la patología, haciendo que el siguiente acto fuera más fácil de cometer y más extremo en su naturaleza. Fue una espiral descendente que duró 90 años. Los primeros signos de la enfermedad no fueron físicos, sino políticos. La primera vez que un visir decidió ocultar una mala noticia para no enfadar al joven rey. La primera vez que un sacerdote reinterpretó un acto de crueldad como un designio divino. La primera vez que un nomarca desvió un saco de grano para sus propios graneros. Estos fueron los síntomas iniciales, las primeras lesiones en el cuerpo político de Egipto, que anunciaban la plaga que estaba por venir. El uso de maquillaje no fue literal. El maquillaje fue la propaganda, la reescritura de la historia, la construcción de una fachada de prosperidad y poder divino que ocultaba la podredumbre interior. Los relieves en los templos eran la gruesa capa de col y ocre que pretendía ocultar la faz cadavérica del reino. Y Pepi II no era solo el sujeto del retrato, sino también el principal artista, el director de una obra de teatro nacional, cuyo único propósito era convencerse a sí mismo de que la ilusión era real. La megalomanía divina no es una enfermedad que busque cura, porque no se percibe a sí misma como una enfermedad, se percibe como el estado natural del ser. ¿Por qué un dios buscaría ser menos? La única lucha es contra cualquier cosa que desafíe esa percepción. Por lo tanto, Pepi II no intentó combatir su condición. Al contrario, dedicó toda la energía de su reino a alimentarla, a protegerla de la dura luz de la realidad. Su reinado fue un esfuerzo de 94 años para mantener viva su propia deidad. Esta historia nos obliga a mirar más allá de las piedras y los monumentos, a adentrarnos en la psicología del poder. Nos muestra que los cimientos de una civilización no son solo económicos o militares, sino también morales. Y que cuando el centro moral se pudre, cuando la persona que encarna la justicia, se convierte en la fuente de la tiranía, toda la estructura, por muy magnífica que parezca, está condenada a derrumbarse sobre sí misma. El surgimiento de esta decadencia fue silencioso, como un cáncer que crece sin ser detectado. Para el observador casual de la época, Egipto todavía parecía un coloso invencible. Los rituales se celebraban, los templos funcionaban, el faraón se sentaba en su trono. Pero, bajo la superficie, las células sanas del Estado estaban siendo reemplazadas por células malignas de corrupción, miedo y egoísmo, todas ellas originadas en la mutación psicológica de un solo hombre. La lucha inicial no fue del monarca contra su enfermedad, sino del reino contra la enfermedad de su monarca. Fue la lucha silenciosa de los granjeros que intentaban alimentar a sus familias en tierras destinadas a las flores, la lucha de los padres que escondían a sus hijos, la lucha de los nomarcas que intentaban mantener el camí en orden en sus provincias mientras el centro se desmoronaba. Fue una lucha perdida desde el principio porque, ¿cómo se puede luchar contra un dios que es también tu rey? La historia de Pepi II es, en última instancia, la crónica de cómo se fabrica un monstruo. No nace, se construye. Se construye con el miedo, la adulación, el silencio cómplice y la entrega de un poder sin control. Es un recordatorio de que las instituciones que parecen más sólidas, pueden ser las incubadoras de su propia destrucción. La tragedia no es solo que un hombre el clímax de la corrupción, el punto de no retorno en la historia de la putrefacción de Egipto, no fue un evento único, sino la normalización de una pesadilla. La obsesión por la miel, que había sangrado la economía, se reveló como un mero preludio, un capricho infantil en comparación con la depravación que estaba por venir. A medida que Pepi II entraba en la madurez de su reinado, su búsqueda de intensidad se tornó hacia el único recurso que un reino puede ofrecer, y que es imposible reponer: su propia gente. La maquinaria estatal, perfeccionada durante siglos para la administración y la construcción, fue recalibrada con una eficiencia aterradora para un nuevo propósito: la cosecha humana. El horror no fue un exceso ocasional de un tirano, sino que se convirtió en la política central, en una industria organizada con cuotas, censores y logística, una burocracia de la aniquilación.
La imagen gloriosa del faraón, tallada en los muros de los templos, seguía mostrándolo como el pastor de su pueblo, el garante de la vida y la abundancia. Los relieves lo representaban con la pose clásica, protegiendo a los débiles, masacrando a los enemigos de Egipto, y recibiendo la ofrenda de sus súbditos agradecidos. Pero la realidad en las aldeas era una inversión grotesca de esta propaganda. El pastor se había convertido en el lobo, y los enemigos no llegaban en carros desde el desierto, sino a pie, vistiendo el uniforme de la Guardia Real. La disonancia entre la teología oficial y la experiencia vivida era tan absoluta que debió generar una crisis espiritual en la población. El Dios que debía asegurar la Ma'at se había convertido en la encarnación misma del Isfet, del caos, un agujero negro en el centro del cosmos que devoraba la luz. La extracción sistemática de jóvenes comenzó como un susurro en las provincias lejanas, pero pronto se convirtió en un grito ahogado que resonaba por todo el valle del Nilo. Las órdenes reales, selladas con la imagen del escarabajo sagrado, ya no pedían grano o ganado sino un tributo de carne y sangre. Los nomarcas, en un acto de autoprotección cínica, cumplían las cuotas extrayendo a los jóvenes de las aldeas más pobres y menos defendidas, sacrificando partes de su propio pueblo para apaciguar al dios insaciable de Menfis. Las caravanas de la desesperación se convirtieron en una visión común en los caminos de Egipto, filas de jóvenes, atados por las muñecas, marchando hacia la capital, dejando tras de sí un rastro de familias rotas y un futuro aniquilado. Era la antítesis de una procesión religiosa, era el cortejo fúnebre de una nación. El sufrimiento se volvió tangible, una atmósfera densa que se podía respirar en el aire de las aldeas, el silencio se apoderó de lugares que antes bullían de vida. Las canciones de trabajo en los campos se extinguieron, reemplazadas por el llanto silencioso de las madres. Los padres, impotentes, miraban al horizonte con una mezcla de miedo y odio, esperando la próxima visita de los recaudadores del faraón. La estructura social, basada en la continuidad generacional, se hizo añicos. ¿Qué sentido tenía enseñar un oficio a un hijo que sería arrebatado? ¿Qué sentido tenía planificar una boda para una hija que estaba destinada a desaparecer en los pasillos sin retorno del palacio? La esperanza, el motor de cualquier civilización, fue sistemáticamente desmantelada. Dentro del palacio, este horror se transformaba en una liturgia aséptica y grandiosa. Los jóvenes no eran vistos como víctimas, sino como ofrendas, ingredientes para los ritos extraordinarios del faraón. La naturaleza exacta de estas ceremonias se perdió deliberadamente en la historia, un secreto tan oscuro, que fue borrado con un celo fanático. Sin embargo, las alusiones que sobreviven hablan de una búsqueda de la inmortalidad terrenal, de la transfusión de la vitalidad, de la perversión de los ritos de renacimiento para crear un presente eterno para un solo hombre. El palacio de Menfis no era ya el centro administrativo de un imperio, sino un templo dedicado a un culto de la personalidad parasitario, un laboratorio donde se experimentaba con la esencia misma de la vida a costa de miles de ellas. La lucha de Pepi II no era contra una enfermedad física que desfigurara su cuerpo, sino contra el vacío de su propia alma, una batalla que proyectaba sobre el cuerpo de su nación. Su maquillaje no era el ocre y el col para ocultar las llagas, sino los relieves de propaganda y los himnos de adulación para ocultar el páramo que estaba creando. Cada joven arrancado de su hogar era un intento desesperado de sentir algo, de reafirmar un poder que, en su absolutismo, se había vuelto abstracto e insatisfactorio. No luchaba por la supervivencia, sino contra el aburrimiento de ser un dios. Y en esa lucha convirtió su reino en un desierto demográfico y espiritual, un monumento a su propia inanidad. La corte se convirtió en un microcosmos de esta patología. Los cortesanos, atrapados en la jaula dorada, perfeccionaron el arte de la disociación. Participaban en rituales de una depravación inimaginable por la noche, y por la mañana, discutían asuntos de Estado como si el imperio aún fuera funcional. La adulación se convirtió en un mecanismo de supervivencia, y la mentira en el idioma oficial. El miedo no era solo a la ira del faraón, sino a la propia verdad, una verdad tan monstruosa que reconocerla habría significado la locura. Vivían en una alucinación colectiva, manteniendo la fachada de un Egipto eterno mientras sentían las vibraciones del colapso bajo sus pies. Mientras tanto, los nomarcas consolidaban su poder de forma irreversible. El terror que emanaba de Menfis les proporcionó la justificación perfecta para levantar ejércitos locales.
supuestamente para mantener el orden, pero en realidad, para proteger sus dominios del propio faraón, y prepararse para la inevitable guerra de sucesión. Se convirtieron en los verdaderos gobernantes de sus tierras, ofreciendo una apariencia de estabilidad y protección que el gobierno central ya no proporcionaba. La lealtad del pueblo se transfirió gradualmente de la figura distante y depredadora del faraón al señor local que, al menos, garantizaba que las cosechas no fueran robadas, y que los hijos no fueran secuestrados. Egipto se estaba desintegrando en feudos. La condición del rey afectó a todas sus relaciones personales, aunque es difícil hablar de relaciones en un contexto de divinidad absoluta. Sobrevivió a sus esposas, a sus hijos y a sus nietos. Las personas a su alrededor no eran compañeros, sino sirvientes, herramientas o ingredientes. Su longevidad antinatural lo convirtió en un fantasma en su propia corte, un anciano rodeado de los bisnietos de los hombres que lo habían servido en su juventud. Esta soledad extrema, sin embargo, no le trajo introspección ni sabiduría. Al contrario, lo aisló aún más en su mundo interior, reforzando su creencia de que él era el único ser permanente en un mundo de mortales efímeros. La imagen oficial, sin embargo, nunca flaqueó. Hasta el final, los artistas reales produjeron obras maestras de propaganda. Estatuas que lo mostraban con un físico eternamente joven y poderoso, incluso cuando era un anciano centenario. Papiros que registraban victorias militares ficticias y festivales de abundancia, mientras el país se moría de hambre. Esta insistencia en la imagen perfecta, en la negación de la realidad, es quizás la manifestación más clara de su enfermedad. El reino entero tenía que reflejar su autoimagen idealizada, incluso si eso significaba destruir el reino en el proceso. La realidad era un error que debía ser corregido, no una condición a la que adaptarse. El clímax del sufrimiento no fue una batalla o una catástrofe natural, sino la lenta y metódica asfixia de una civilización por su propio líder. Fue la comprensión gradual por parte de millones de personas de que el centro del poder, la fuente de la justicia, se había convertido en una fuerza maligna y devoradora. Fue la pérdida de la fe en el orden cósmico, la constatación de que los dioses, o al menos su representante en la tierra, se habían vuelto locos. Este colapso espiritual fue mucho más profundo y duradero que la crisis económica o política. Fue la muerte del alma de Egipto. Pepi II, en su aislamiento, probablemente nunca percibió este sufrimiento. El dolor de su pueblo era un ruido de fondo, una abstracción estadística que nunca penetró los muros de su santuario. Su realidad estaba compuesta por los rituales, la música, los rostros jóvenes y asustados que lo rodeaban, y el eco de su propia voz decretando la existencia. Estaba tan profundamente inmerso en su papel de Dios, que se había vuelto incapaz de ver el mundo desde cualquier otra perspectiva. Su tragedia no es la de un hombre que perdió su humanidad, sino la de un hombre al que nunca se le permitió desarrollarla. Las consecuencias a largo plazo de este periodo fueron la fragmentación total del poder y la creación de un trauma colectivo. Cuando Pepi II finalmente murió, no dejó un heredero claro con una base de poder real, sino un vacío. No dejó un reino unificado, sino una colección de estados en guerra listos para saltar a la garganta del otro. El primer período intermedio, una era de caos y guerra civil que duró más de un siglo, no fue una consecuencia inesperada de su muerte, fue la culminación lógica y meticulosamente construida de su reinado. Él no solo gobernó durante el colapso, él fue el arquitecto del colapso. La lucha por mantener la imagen de un reinado dorado mientras se presidía un apocalipsis silencioso, requería una energía psíquica y unos recursos nacionales inmensos. Cada relieve tallado, cada himno compuesto, era un acto de negación. Egipto se convirtió en una nación que gastaba más recursos en pretender que todo estaba bien, que en arreglar lo que estaba roto. Esta es la esencia de la decadencia, cuando la preservación de la apariencia se vuelve más importante que la preservación de la sustancia. Pepi II no solo vació a Egipto de su gente y su grano, lo vació de su verdad. El momento más intenso de la decadencia se puede visualizar en una escena imaginada pero terriblemente plausible. El anciano faraón, sentado en su trono, observando un ritual incomprensible realizado por jóvenes que tiemblan de miedo, mientras a pocos kilómetros de distancia, una familia entierra a un niño muerto de hambre. Y en los muros detrás de él, un relieve recién terminado lo muestra como un Dios generoso que ofrece pan a su pueblo. Esta triple exposición de la realidad,
la fantasía y la propaganda, es el retrato definitivo de su reinado, una obra maestra del horror pintada sobre el lienzo de una civilización. La megalomanía divina se había convertido en una fuerza entrópica, un principio de desorden que, partiendo del centro, irradiaba hacia afuera, disolviendo los lazos sociales, las estructuras económicas y la lealtad política. Cada capricho del faraón era una nueva fisura en los cimientos del Estado. Su reinado no fue un gobierno, sino una serie de impactos sísmicos que duraron 94 años, hasta que la estructura entera, debilitada y hueca, estuvo lista para derrumbarse al menor soplo. El conflicto entre la imagen y la realidad llegó a un punto en que la propia corte ya no sabía distinguir la una de la otra. ¿Eran reales las victorias que celebraban? ¿Existía la abundancia que describían los escribas? Vivir en la proximidad de un poder tan absoluto y tan delirante tenía un efecto corrosivo sobre la propia percepción. La complicidad se convirtió en una segunda naturaleza, y el cinismo en la única filosofía posible para sobrevivir. La élite de Egipto se convirtió en una cáscara vacía, reflejando la vacuidad de su rey. La condición del faraón no solo afectó su reinado, sino que redefinió el concepto mismo de realeza para las generaciones futuras. El trauma fue tan profundo que, tras el caos del primer período intermedio, los faraones del Reino Medio se presentaron a sí mismos de una manera radicalmente diferente, no como dioses distantes e infalibles, sino como pastores responsables de su rebaño, con rostros marcados por la preocupación en sus estatuas. El legado de Pepi II fue una lección negativa tan poderosa, que cambió la ideología del poder en Egipto para siempre. La institucionalización del horror dejó cicatrices que nunca se curaron del todo. Las genealogías truncadas, las ciudades que desaparecieron de los registros, las regiones que tardaron siglos en recuperar su población. Estas no son solo notas a pie de página para los historiadores, son las pruebas forenses del crimen. El cuerpo de Egipto estaba cubierto de estas heridas, un testimonio mudo de la depredación de su propio rey. La historia de Pepi II está escrita no en los papiros que fueron quemados, sino en los vacíos que dejaron atrás. La paradoja final es que, en su búsqueda de un poder y una vida eternos, Pepi II aseguró la destrucción de todo lo que debía darle significado a esa eternidad. ¿De qué sirve ser un dios inmortal, si reinas sobre un cementerio? ¿De qué sirve que tu voluntad sea absoluta, si el único resultado es la ruina? Su reinado es la demostración definitiva de que el poder sin límites no es poder en absoluto, sino una forma de autodestrucción magnificada a escala nacional. Se convirtió en el rey de la nada, el faraón de un imperio fantasma. La lucha por la imagen fue, en última instancia, una lucha perdida. Por mucho que se esforzaran los escribas y artistas, la realidad de la miseria y el colapso era demasiado abrumadora para ser ocultada. La verdad se filtraba por las grietas de la propaganda, en los cuentos populares de un rey devorador, en las cartas desesperadas de los gobernadores, en el silencio de los campos abandonados. La historia oficial era una melodía tocada en un palacio insonorizado, mientras que fuera rugía una tormenta de caos y desesperación. Si conoces a alguien que se interese por estas historias de superación y decadencia, de cómo las fortalezas y debilidades de un solo individuo pueden dar forma al destino de millones, comparte este vídeo. Porque la historia de Pepi II no es solo un relato del antiguo Egipto, es una advertencia atemporal sobre la naturaleza del poder y la fragilidad de la civilización frente a la tiranía que anida en el corazón humano cuando se le despoja de todo límite. El anciano rey, ahora una reliquia viviente en un trono demasiado grande para su cuerpo encogido, se acercaba al final de su existencia casi eterna. Reinaba sobre los fantasmas de su memoria, y sobre una corte de conspiradores que sonreían mientras afilaban sus cuchillos. Fuera de los muros de Memphis, el país que llevaba su nombre ya no era suyo. Era un tablero de juego para señores de la guerra que solo esperaban la noticia de su último aliento para empezar la partida. La muerte del dios no traería la salvación sino la señal para que el infierno, contenido durante tanto tiempo por la mera ficción de su poder, finalmente se desatara. Los últimos años de Pepi II no fueron un reinado sino una vigilia. El hombre que había sobrevivido a todos sus contemporáneos se convirtió en una pieza de museo viviente, una reliquia de carne y hueso sentada en un trono que parecía devorarlo. Su cuerpo, increíblemente resistente, finalmente comenzó a ceder, encogiéndose sobre sí mismo hasta convertirse en una frágil caricatura del dios poderoso que los relieves insistían en proclamar.
Pero la verdadera decadencia no estaba en su piel arrugada ni en sus manos temblorosas. Estaba en sus ojos, que ya no veían un reino que gobernar, sino un desfile de sombras sin sentido en las paredes de su santuario personal. El palacio de Menfis se había transformado en su sarcófago, un recinto sellado donde el tiempo se había detenido, mientras fuera, el Nilo seguía fluyendo hacia un futuro de caos que él mismo había diseñado con una precisión de pesadilla. Mientras el faraón se desvanecía en su letargo senil, Egipto se preparaba para su funeral, no con luto, sino con la febril actividad de los herederos que se reparten el botín antes de que el cuerpo se enfríe. Los nomarcas, señores de la guerra en todo menos en el nombre, ya no ocultaban sus ambiciones. Sus ejércitos privados, entrenados y financiados con los impuestos que ya no llegaban a la capital, patrullaban sus fronteras no contra enemigos externos, sino contra sus vecinos. La correspondencia secreta que fluía entre las capitales provinciales era un torrente de pactos, traiciones y planes de batalla. La pregunta ya no era si el reino se fragmentaría, sino quién se quedaría con el trozo más grande. La muerte del Dios viviente no era temida como una calamidad. Era esperada como la señal de salida para la guerra civil más grande que Egipto hubiera conocido. En Menfis la farsa continuaba con una devoción macabra. Cada mañana, los sacerdotes realizaban los rituales de la corte ante un faraón que a menudo estaba dormido o perdido en los laberintos de su propia mente. Los escribas le leían informes de cosechas abundantes en provincias que llevaban años asoladas por la hambruna y la despoblación. Los cortesanos le presentaban tributos imaginarios de tierras lejanas que hacía décadas que no reconocían su autoridad. Era un gobierno de fantasmas, una burocracia que administraba una ficción. La maquinaria del Estado seguía funcionando por pura inercia, produciendo decretos que nadie obedecía, y registrando una historia que nunca había sucedido. El esplendor de la corte era la sonrisa congelada en el rostro de un cadáver, una máscara de oro que ocultaba la podredumbre total del sistema. El mundo del faraón se había reducido a las 4 paredes de sus aposentos. La dulzura empalagosa de la miel, que una vez fue el centro de su universo, ahora era un sabor nauseabundo que su estómago debilitado apenas toleraba. Las caras de los jóvenes sirvientes que lo atendían se habían convertido en un borrón anónimo de miedo y reverencia. Su lucha ya no era contra el aburrimiento sino contra la disolución de su propia conciencia. En sus momentos de lucidez, ¿qué vería? ¿Recordaría al niño al que nunca se le negó nada? ¿O solo percibiría la frustración de un cuerpo que ya no obedecía a su voluntad divina? La decadencia final no fue un espectáculo de horror, sino el silencio de una mente que se apagaba, aislada del mundo que había destrozado. La muerte llegó como debía, en silencio, sin testigos que pudieran contar la historia. No hubo cometas en el cielo ni terremotos que sacudieran la tierra. Un día, el Dios viviente simplemente dejó de respirar. Su final fue tan mundano como el de cualquier mortal. Una ironía final para un hombre que había sacrificado a millones en su búsqueda de una existencia extraordinaria. El último aliento de Pepi II fue el sonido más sísmico de su reinado, no por su estruendo, sino por el silencio absoluto que le siguió. En ese instante, la ilusión central que había mantenido unida la ficción de Egipto durante casi un siglo se evaporó. El trono estaba vacío, y el vacío que había cultivado durante toda su vida se expandió para devorar lo que quedaba del reino. La noticia se extendió como un incendio en la maleza seca. No hubo un período de luto nacional, sino una explosión inmediata de violencia. Los ejércitos de los nomarcas cruzaron las fronteras provinciales que hasta ese día habían sido sagradas. Tebas luchó contra coptos, y Heracómpolis contra Edfu. Hermanos se levantaron contra hermanos, en una lucha desesperada por el poder y los recursos. El colapso no fue una lenta desintegración, fue una demolición instantánea. El poder central no se transfirió. Se desintegró en el aire, dejando un vacío que fue llenado por el caos y la guerra. El legado inmediato de Pepi II no fue la anarquía, sino algo peor, un orden nuevo y brutal, donde la única ley era la fuerza, y el único dios era la espada. Sus sucesores inmediatos, si es que se les puede llamar así, reinaron sobre poco más que las ruinas de Menfis. Enfrentados a una tarea imposible, la de reconstruir un reino que se había disuelto en feudos enfrentados, tomaron una decisión desesperada. Si no podían restaurar el cuerpo de Egipto, al menos intentarían purgar su memoria del veneno que lo había matado. Comenzó un acto de damnatio memoriae,
un intento deliberado de borrar el reinado más largo de la historia de los registros. Su nombre fue raspado de algunos monumentos, sus crónicas fueron destruidas, y un velo de silencio se echó sobre las atrocidades de su era. Querían que la historia olvidara al monstruo que la propia realeza había creado. Pero un reinado de 94 años no puede ser borrado, solo puede ser mutilado. El resultado de esta purga no fue el olvido, sino la creación de un misterio, de un agujero negro, en la historia de Egipto. El legado de Pepi II no es por tanto una pirámide o un templo, sino una cicatriz en la memoria de la civilización. Su herencia se encuentra en las genealogías truncadas, en las líneas familiares que terminan abruptamente en su época, víctimas de la hambruna o de la cosecha humana. Su monumento es el silencio aterrador de los escribas, una ausencia que habla más alto que cualquier inscripción, un testimonio del horror que no se atrevieron a nombrar. La reflexión final sobre su vida es una autopsia no de un hombre, sino de una idea, la idea de que el poder absoluto es deseable. Pepi II fue el producto perfecto de su entorno, el resultado lógico de una pedagogía de la impunidad. La enfermedad, esa megalomanía divina, no fue una aberración, sino la consecuencia inevitable de criar a un ser humano con la convicción de que era un dios. Su tragedia personal, la de un niño que nunca creció, se convirtió en la tragedia de una nación, porque se le dio el poder de imponer su inmadurez como política de Estado. No fue un monstruo que corrompió el sistema, fue el sistema el que fabricó al monstruo. Su historia es una advertencia grabada en piedra y borrada del papiro. Nos enseña que la decadencia de una civilización rara vez es un evento súbito o una invasión externa. Más a menudo, es un proceso lento de putrefacción interna que comienza en la cima. Comienza cuando la imagen se vuelve más importante que la realidad, cuando el capricho de uno se convierte en la miseria de millones, y cuando el poder deja de ser una responsabilidad para convertirse en una herramienta de autogratificación. Pepi II no destruyó Egipto con un ejército, sino con un espejo, enamorado de su propia imagen divina, mientras el mundo a su alrededor ardía. La dicotomía que definió su vida, la del Dios viviente y el anciano destructor, es el núcleo de su legado. Fue el faraón que encarnó la promesa de la estabilidad eterna, y que entregó un siglo de caos. Fue el pastor de su pueblo que se convirtió en su devorador. Esta contradicción no es un fallo en los registros históricos, sino el registro histórico en sí mismo. Nos muestra la fragilidad de cualquier sistema de gobierno frente a la patología de un solo individuo investido con un poder ilimitado. Un poder que inevitablemente corrompe no solo al que lo ostenta sino a todo lo que toca. Al final, la pregunta que resuena a través de los milenios no es solo cómo un hombre devoró a su propio imperio, sino por qué se le permitió hacerlo. La respuesta es tan simple como aterradora, porque su pueblo y su corte olvidaron, o tuvieron demasiado miedo para recordar, que incluso un Dios viviente debe tener límites. La historia de Pepi II es el testamento de una civilización que se postró ante un niño, le entregó el mundo y luego observó en un silencio aterrorizado cómo procedía a desmantelarlo pieza por pieza, no por malicia sino simplemente porque podía. Su vida no es una anomalía histórica sino un arquetipo. Es el eco de todos los tiranos que, aislados en sus palacios de fantasía, confunden su voluntad con la realidad y sus deseos con el destino. Es un recordatorio de que la estructura más magnífica puede ser demolida desde dentro por la corrosión moral. El colapso del reino antiguo no fue un acto de los dioses ni un misterio insondable. Fue una lección brutalmente humana sobre el veneno de la impunidad, una lección que la historia se ha visto obligada a repetir una y otra vez. La desintegración que siguió a su muerte fue el eco final de su reinado. El primer período intermedio, con su siglo de guerras, hambrunas y anarquía, fue su verdadera y única pirámide. No la construyó con piedra, sino con el sufrimiento de su pueblo y los fragmentos de su reino roto. Fue un monumento a la nada, un testimonio duradero del vacío que un solo hombre, despojado de toda humanidad por un exceso de divinidad, puede dejar a su paso. El faraón que reinó durante casi un siglo, no dejó una era dorada, sino un agujero negro en el tiempo. Y así, el niño coronado en Menfis, la encarnación de Horus, la esperanza de Egipto, completa su viaje. Su transformación no fue de niño a hombre, sino de Dios a agujero negro. Su legado nos obliga a mirar a los rostros del poder, no con reverencia sino con escrutinio.
y a recordar que los monstruos más peligrosos no son los que vienen de fuera, sino los que creamos nosotros mismos, en el corazón de nuestra propia civilización, cuando nos arrodillamos y olvidamos decir que no. La naturaleza exacta de sus ritos extraordinarios, el propósito final de la cosecha de la juventud de Egipto, se perdió para siempre en el caos que él mismo desató. Este secreto, quizás el más oscuro de todos, es la firma de su legado. No nos queda el conocimiento de su depravación, sino solo la conciencia de que fue tan terrible que sus sucesores prefirieron mutilar la historia antes que permitir que se recordara. El verdadero horror no reside en lo que sabemos de Pepi II, sino en la magnitud de lo que nos vimos obligados a olvidar. Esta no es solo la historia de un rey que fracasó. Es la historia de cómo una de las civilizaciones más grandes del mundo se suicidó, poniendo el bisturí en la mano de su propio faraón. Es una crónica de la fragilidad del orden humano y una advertencia de que la civilización no es una fortaleza, sino un delicado equilibrio que puede ser destrozado por el peso insoportable de un solo hombre sin cadenas. La próxima vez que miremos las ruinas de un gran imperio, quizás no deberíamos preguntar qué enemigo lo derribó, sino qué monstruo fabricó en su interior. Te invitamos a reflexionar sobre esta historia, no como un capítulo cerrado del pasado, sino como un espejo de las dinámicas de poder que todavía nos gobiernan. ¿Hasta qué punto nuestras sociedades son inmunes a la pedagogía de la impunidad? ¿Dónde trazamos la línea entre el liderazgo y la tiranía? La sombra de Pepi II es larga, y se extiende mucho más allá de las arenas de Egipto, recordándonos que el precio de olvidar las lecciones de la historia es estar condenado a repetirlas, una y otra vez, hasta que finalmente aprendamos.